Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Qué gusto saludarlos y bienvenidos a su curso de método Montessori, chicos. Hoy día tenemos nuestro tercer tema y tenemos uno de los temas más importantes que vamos a ver. Hoy día vamos a ver sobre el rol del guía Montessori. ¿Cuál es la funcionalidad que va a cumplir este guía, ¿sí? Dentro del proceso de guía y orientación hacia el niño dentro de este método. Así que para ello nosotros vamos a complementar con un aspecto introductorio y luego vamos a ir guiándonos de todo lo que nosotros vamos a ver en nuestro PPT. Así que les voy a pedir, chicos, que tomemos mucha atención. También vamos a ver un pequeño video muy importante que es algo reflexivo, pero que es muy bonito y es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Evidentemente, chicos, de manera introductoria, como siempre me gusta hablar, ¿no? Me gusta siempre anteponer. Tenemos que decir que cuando hablamos del rol del guía Montessori, tenemos que definirlo como si fuera un facilitador. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el guía Montessori va a ser un facilitador de aprendizaje. Él va a ser el encargado de poder guiar y orientar a todos nuestros niños en el proceso de aprendizaje. En pocas palabras, nosotros tenemos que decir que el guía Montessori va a jugar un papel fundamental, chicos. Así que, a diferencia de los maestros tradicionales, el guía Montessori actúa como un facilitador. Esto quiere decir que va a tener un papel de un instructor directo en este proceso de la primera infancia cuando estemos en el proceso de la enseñanza del método, ¿sí? Entonces, evidentemente, chicos, el guía Montessori va a tener una serie de responsabilidades, una serie de características que nosotros vamos a tomar en cuenta. Y vamos a tener que enfatizar algo muy importante, ¿sí? Que va a conllevar, pues evidentemente, a tomar en cuenta algunas preguntitas fundamentales que nosotros vamos a tener que realizar, ¿sí? En este proceso de conocer cuál es la función del guía Montessori dentro de este método, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos, compartiendo nuestra pantallita, cambiando nuestro PPT y vamos a hablar prácticamente de las cualidades que tiene que tener un buen guía Montessori. Nosotros sabemos que el guía Montessori va a tener una serie de características, valores importantes, ¿verdad? Uno de los procesos importantes que el guía tiene que aprender a desarrollar es el proceso de la observación. Y para ello nosotros vamos a tener que complementar con algunas preguntitas que nos haremos para poder definir en pocas palabras ¿cuál es la diferencia y la función de un maestro? Nosotros sabemos que el guía Montessori viene a ser un maestro, pero no es un maestro tradicional, sino que es un maestro muy facilitador del aprendizaje. Así que aquí tengo una preguntita, ¿no? La preguntita me dice, ¿cuál es la misión del maestro? ¿Cuál es la misión fundamental de este guía? Pues evidentemente nosotros tenemos que comprender algo, ¿sí? Que la misión del maestro es, en primer lugar, tratar de nutrir y asistir al niño para observar, alentar, guiar o inducir a todos nuestros niños. El trabajo del educador, chicos, es complejo y no consiste solamente en hacer una única cosa, sino que considero que consiste en poder armonizar un sinfín de detalles importantes para que el niño pueda captar este proceso de aprendizaje. Montessori, chicos, consideraba que el rol del docente es básicamente acompañar a los niños y aprovechar su energía, creatividad, su inteligencia natural, sin poder interferirlo para poder procesar este aprendizaje, ¿sí? También tenemos otra preguntita que nosotros tendríamos que considerar. Y otra de las preguntitas que nosotros tenemos que considerar es, ¿cuál es el secreto para ser un gran profesor? ¿Cuál es el secreto para ser una gran guía Montessori? Un gran guía Montessori. ¿Cuál será el secreto, chicos?
Hemos visto en nuestros dos primeros temas la importancia del método, cómo se va a trabajar, el ambiente preparado y una serie de circunstancias importantes, ¿verdad? Pero la preguntita que nosotros nos hacemos en esta oportunidad es para poder saber cómo vamos a trabajar nosotros como guías Montessori. ¿Qué es lo que vamos a tener que utilizar? Y para poder saber qué voy a implementar, pues yo tengo que responderme estas preguntitas, conocer el resultado de estas preguntitas que me va a permitir tener un punto de partida para avanzar. Por ello yo me pregunto, ¿cuál es el secreto para ser un gran profesor? Pues evidentemente el secreto para ser un buen maestro, chicos, es ver la inteligencia del niño como un campo fértil, ¿sí? También tendría que decir que nosotros tenemos que considerar que ver la inteligencia del niño como un campo fértil es la introducción de estas semillas que nosotros vamos a sembrar y que luego crecerán con todos nuestra ayuda y nuestra guía oportuna, pero sin interferir en su proceso de desarrollo natural. Entonces, por eso que nosotros hablamos de una palabrita clave, que es la ardiente imaginación. La ardiente imaginación, chicos, es la clave para que florezca ese campo fértil, que es la inteligencia de los niños. El papel del docente, del profesor, es colocar esas semillas adecuadas en ese momento oportuno, comprendiendo que lo primordial no son solamente los contenidos que enseñamos, sino el potencial que aguarda dentro de cada niño. Entonces aquí nosotros tenemos algo que enfatizar muy importante. Cuando nosotros hablamos que no tanto hablamos del contenido, sino del potencial que ese niño tiene, que tenemos que ayudar a sacar, que tenemos que ayudar a que florezca. Es por ello que el guía Montessori trabaja en función de la observación, en función de la orientación, en función de poder hacer una presentación de material, de guiar oportunamente al niño, de poder observarlo al punto de saber de él, conocerlo, establecer un vínculo muy importante para que se desarrolle el aprendizaje de manera natural. ¿Será que si un niño está sometido a mucho estrés, podrá generar un aprendizaje natural? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? No, ¿verdad? Porque recordemos que el estrés bloquea estas paredes del cerebro que son importantes para que se dé el aprendizaje, para que se dé el proceso de la memoria, de la atención, porque está mucho más enfatizado en pensar qué es lo que le pueda pasar después, ¿no? Porque está en un proceso de estrés. Entonces es por ello que nosotros hablamos que definitivamente el secreto para que nosotros seamos un buen guía Montessori, un buen profesor, es saber alimentar ese proceso de aprendizaje considerando no solamente los contenidos que enseñamos, sino también el potencial que aguarda con cada uno de nuestros niños, ¿sí? Entonces, eh, dicho esto, nosotros tenemos otras dos preguntitas adicionales que también vamos a tener que considerar. Y acá hay una preguntita muy importante. Nos habla de prepararme o preparar mi espíritu. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de preparar mi espíritu? Sabemos muy bien que la educación en la primera infancia y en general es un campo holístico, ¿no? Pertenece a un campo holístico donde trabaja el alma, la mente, ¿no? El cuerpo. Nosotros como docentes nos entregamos prácticamente con una vocación de servicio para que nuestros estudiantes pues se preparen, aprendan y gestionen un aprendizaje muy vivencial y sobre todo para toda la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de la preparación de un maestro, eh, y hablamos de preparar mi espíritu, tengo que considerar que evidentemente la preparación de un maestro es mucho más que aprender ideas. Incluye básicamente un entrenamiento de la personalidad, un entrenamiento de tu propio espíritu. El ser maestro, el ser guía Montessori, chicos, va más allá de transmitir conocimientos. Se trata de formar una actitud, un espíritu que impregne cada palabra y acción. Las pedagogías activas, chicos, por ejemplo, como Waldorf o Reggio Emilia, por ejemplo, también enfatizan estos aspectos.
La educación es una tarea profundamente humana y transformadora. Por ello nosotros hablamos de poder preparar nuestro espíritu al punto de que nosotros como docentes, como guías Montessori, tenemos que generar esa conexión con nuestro grupo de estudiantes, con nuestros niños, y que ellos generen ese vínculo con nosotros. Eso va a ser una herramienta y va a ser un as muy importante para que tú puedas establecer una relación de aprendizaje con tus niños. Y esto les comento, los guío en este proceso para que ustedes puedan comprender que ser guía Montessori, ser un docente, va mucho más allá de ciertos aspectos, ¿sí? Ahora, evidentemente, ¿debe guiar sin interrumpir al maestro? ¿Cuál es la función que puede realizar? ¿Debe guiar sin interrumpir? Pues evidentemente el verdadero maestro sabe guiar sin interrumpir, chicos. Esto básicamente lo sabe. Por ello es necesario que el maestro guíe al niño sin dejar que sienta su presencia demasiado. Así siempre estará preparado para ofrecer ayuda si se le requiere, pero nunca será un obstáculo entre el niño y su experiencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo a un niño en el proceso de intentar una acción, intentar un proceso de desarrollo, ¿será que yo como guía, como docente, me voy a meter y voy a querer hacer la acción por él, chicos? No, ¿verdad? Yo tengo que permitir que mi niño explore, descubra, intente, y en ese proceso tengo que estar atenta para que llegue el momento oportuno en el cual yo voy a actuar. Es por ello que el docente básicamente debe de ser un observador, en el sentido más profundo de la palabra. Debe mirar, escuchar, acompañar y estar presente sin imponer su presencia. Montessori definitivamente subrayaba la importancia de confiar en la capacidad y en la autonomía del niño, permitiéndole descubrir y maravillarse por sí mismos. Entonces, básicamente nosotros sabemos que Montessori enfatizaba ese aspecto importante, ¿no? De confiar en la capacidad de cada uno de nuestros niños, que nos permita conocer a ellos y que también pueda aprender de ellos, porque evidentemente nosotros vamos a aprender de nuestros niños. Los niños también nos enseñan, chicos, y eso es algo que nosotros también debemos aprender a aceptar. El guía Montessori observa cuidadosamente a los niños para poder entender sus necesidades, sus intereses individuales, y esta observación informa las decisiones pedagógicas y el diseño del ambiente preparado que definitivamente vamos a utilizar, vamos a tener. Es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta fase de las cualidades de un buen guía Montessori, tenemos que primero respondernos estas preguntitas que nos va a permitir a nosotros comprender por qué razón tenemos que generar este vínculo, por qué razón tenemos que ser un guía sin poder interferir en el proceso de aprendizaje. Entonces, básicamente yo voy a tomar en cuenta que estas cualidades que yo voy a generar, que yo voy a trabajar, se van a transformar en las siguientes que les voy a mostrar aquí, chicos. Y aquí, evidentemente, nosotros hablamos de una serie de cualidades, ¿no? Cualidades que debe cumplir un buen docente según Montessori. Según Montessori, especifica que definitivamente el guía tiene que cumplir esta serie de cualidades. Primero, considerar desde ser un observador agudo. ¿Qué cosa quiere decir cuando yo hablo de un observador agudo, chicos? Creo que hemos tomado este punto de observación en muchas ocasiones y hemos podido determinar, ¿verdad? Cuando hablamos de ser un observador agudo, pues hablamos de poder percibir las necesidades del niño sin intervenir innecesariamente. Es por ello que nosotros hablamos de que en este proceso de observación tenemos que estar, sí, supervisando a nuestros niños, estando atenta a las actividades que hace, cómo se relaciona con su entorno, qué es lo que necesita. Pero esto no quiere decir que yo voy a interrumpir su proceso de aprendizaje. Al contrario, yo tengo que estar ahí paralelamente con él, estando de apoyo y de guía en caso el niño lo requiera. También hablamos de que el docente
o guía Montessori tiene que ser guía en lugar de instructor. ¿Qué cosa quiere decir cuando yo hablo que tiene que ser guía en vez de instructor? Pues definitivamente el docente o el guía Montessori facilita el aprendizaje sin imponerlo. Entonces nosotros no podemos imponer un proceso de aprendizaje, por ejemplo, en este método. Lo que nosotros vamos a hacer es proponerle al niño ciertos materiales en el ambiente preparado, explicar el material para que puede servir, pero tenemos que dejar la libre imaginación también de cada uno de ellos para que podamos desarrollar esa inteligencia potencial que tiene cada uno de nuestros niños. Después hablamos, chicos, del respeto por el niño, de un respeto profundo, ese respeto profundo de poder valorar su ritmo, su propia singularidad, algo que solamente lo tiene cada uno de nuestros niños. No hay niño igual a otro, chicos, no lo hay. Y no se sientan mal si hay niños que avanzan un poco más lentos que otros. Hay muchos papitos a veces que tienen este tipo de problemática, ¿no? Que ellos sienten de que hay, pues, que hay niños, pues, ¿no? Que saben más que sus propios hijos o que están más desarrollados que otros. Y esa no es la problemática, chicos. La problemática es, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar a mi niño a florecer sus propias inteligencias que tiene? Es por ello que yo siempre sugiero, ¿sí? Que el ayudar a mi niño, el guiar a mi niño para florecer o para hacer que florezca esas inteligencias, va a depender de las actividades, del entorno que yo le ofrezca. Y va a depender cómo yo lo voy a guiar en el momento oportuno. Va a depender de la observación que yo tenga. Otras cualidades importantes que debe cumplir un buen docente, un buen guía Montessori, es la paciencia y la humildad. Nosotros tenemos que ser muy pacientes, chicos, porque esto permite que el niño descubra sus propias respuestas. Tenemos que aprender a tener, a generar esta paciencia, esta humildad que es muy necesaria como profesionales. También hablamos de la capacidad para crear un ambiente preparado. ¿Por qué hablamos de la capacidad para crear un ambiente preparado, chicos? Pues evidentemente nosotros los guías Montessori vamos a tener que diseñar un entorno ordenado y muy estimulante, pero esto va a ser en función de mi proceso de observación que yo haga con cada uno de mis niños. Entonces, básicamente en este proceso de generar, de diseñar un ambiente preparado, va a depender mucho de mí, va a depender mucho de lo que yo haga. Va a depender de mi proceso de observación que yo tenga con mis niños. Entonces, básicamente, chicos, yo voy a tener que aplicar mi observación porque me va a ayudar en todo momento. Ahora, si yo observe a mi niño la primera semana, el primer mes de clases, ¿será que mi niño va a seguir igual que la primera vez que lo observé? ¿Será que va a seguir igual? No, ¿verdad? No va a seguir igual. ¿Y saben por qué, chicos? Porque el niño cambia. El niño está en un proceso de modificación, un proceso de maduración, ¿no? Porque nosotros vamos a tener que hacer un proceso de observación oportuna y continua. No es que yo lo observo una sola vez y base a eso me quedo para todo el año. No, chicos. Yo hago mi observación, pero yo voy a estar siempre de manera permanente observando sus cambios para yo también evaluar sus necesidades y generar mis propias actividades y mover mi ambiente preparado, porque recordemos que en Montessori hay una atención individualizada. Por eso la gran mayoría de los colegios Montessori no exceden de 10 niños por grupos, porque ellos no trabajan por aula, trabajan por grupos de 0 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12. Así, posteriormente, ellos trabajan de esa manera, porque ellos también consideran que hay un aprendizaje que se va de manera, y los niños pueden aprender de otros niños un poco más grandes. Y esto también es una ayuda, es una participación colaborativa. Ahora, también hablamos de flexibilidad y adaptabilidad. Evidentemente se ajusta a las necesidades de cada niño. Un buen guía Montessori se va a ajustar a las necesidades de cada uno de nuestros niños. Un buen guía Montessori es muy bien, muy buen
estructurador. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener esta capacidad flexible de poder estructurar su tiempo y poder adaptarse a las circunstancias que tenga. También hablamos de que una de las cualidades que un guía Montessori debe tener es la discreción y no intervención innecesaria. Cuando nosotros hablamos de discreción y no intervención innecesaria, tenemos que considerar que el guía Montessori es invisible cuando el niño está concentrado. Si el niño está concentrado, nosotros no podemos estar con actitudes jalando su atención. Debemos dejar que él sepa que puede hacer las actividades y nosotros podemos estar paralelamente guiándolo y observando. También hablamos de que el guía Montessori va a fomentar la independencia. ¿Por qué razón va a fomentar la independencia, chicos? Básicamente, ¿qué es lo que me dice este método? ¿Qué es lo que me dice, chicos, este método? Su punto a favor y el punto más grande que tiene este método Montessori es el fomento de la independencia, el fomentar la autonomía del niño. Básicamente nosotros trabajamos en función de hacer que el niño sea independiente y sea autónomo, pero sobre todo que se sienta querido, que se sienta amado, que sienta ese vínculo de amor con el aprendizaje que debe de tener. Y es por eso que nosotros hablamos de fomentar la independencia, de generar tenemos que incentivar a la autonomía al niño. También hablamos, chicos, de una capacidad para inspirar el amor por el aprendizaje. Evidentemente, chicos, nosotros tenemos que definir algo importante. Cuando nosotros hablamos de inspirar el amor por el aprendizaje, inspiramos al niño, lo motivamos al niño para que el niño sepa que aprender es algo muy bonito, que aprender algo, alguna actividad, algún tema en particular puede ser muy interesante. Y por ello que las estructuras de trabajo, las sesiones, las actividades implementadas dentro del método Montessori se vuelven individualizadas, sí, pero también se vuelven funcionales. Trabajan en función a temas funcionales para la vida y requeridos para la vida. Es ahí donde hay una gran diferencia cuando nosotros hablamos de una estructuración del proceso del método Montessori. Y por último, también hablamos de una formación continua. ¿Qué quiere decir esto? Que el buen guía Montessori está en la capacidad de aprender y evolucionar de manera constante, que siempre está capacitándose, siempre está muy activo, tratando de aprender, tratando de tener algo nuevo para poder incentivar a sus alumnos de una forma diferente. Hoy en día el proceso de la inteligencia de un niño ya no se amerita solamente a ciertas materias. La inteligencia trabaja en función a diferentes tipos. El método Montessori va muy ligado, muy funcional a las inteligencias múltiples, en respetar el proceso de inteligencia, el ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros niños. Es por ello que nosotros hablamos de la importancia de estas cualidades que debe de tener el guía Montessori, ¿sí? Vamos a continuar, chicos, con el próximo apartado y vamos a hablar ahora sí, básicamente, de lo que corresponde a las funciones del educador Montessori. Sabemos muy bien que el educador Montessori tiene que cumplir una serie de funciones y esta serie de funciones pues van a requerir una atención oportuna, una atención muy clara, ¿sí? Del proceso de aprendizaje que se va a dar. Porque yo como educador, ¿sí? Voy a tener básicamente que aplicar primero el ser observador. Y eso es algo que sí o sí yo les he indicado a ustedes. El guía Montessori, chicos, observa cuidadosamente a los niños para poder entender sus necesidades, sus intereses individuales, y esta observación informa las decisiones pedagógicas y el diseño del ambiente preparado. Base en la observación que yo haga, mi primera observación, va a ser el punto de partida para poder yo realizar mis sesiones o mis actividades pedagógicas, para poder diseñar mis materiales, para poder diseñar mi ambiente preparado. Y esto no solamente va a ir en función a un solo niño.
Esto va a ir en función a todo mi grupo de niños, pero considerando que voy a atenderlos de manera individualizada. Entonces, ya sabemos que la observación no solamente se da eh, de forma externa. Nosotros tenemos que saber cómo mirar, cómo observar a nuestros niños, cómo conocerlos a cada uno de ellos, porque esto nos va a permitir a nosotros pues tener una mejor perspectiva de cómo nosotros vamos a trabajar y por qué voy a tener que tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces, yo tengo que primero saber que cuál sería la función principal según Montessori. ¿Cuál sería la función principal del guía Montessori según este método? En pocas palabras, ¿cuál sería su función principal? Hemos visto ahorita que evidentemente hablamos de un proceso de observación, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo porque nosotros tenemos que complementar que uno de los puntos importantes es la observación, pero también tenemos que considerar que hay otras funciones que también tiene que cumplir el educador Montessori. Y hablamos de ser facilitador. ¿Por qué hablamos de ser facilitador, chicos? ¿Por qué hablamos de ser facilitador? Porque el guía facilita el aprendizaje a través de la presentación de materiales y la creación de un ambiente estimulante. Se enfoca en guiar al niño en su proceso de autodescubrimiento. ¿Por qué hablamos de autodescubrimiento, chicos? Porque el niño está en la capacidad de poder descubrirse propiamente, de poder aprender cuando tú le das las herramientas necesarias. Tenemos que aprender a darles a nuestros niños la capacidad de que ellos puedan avanzar, confiar en el proceso de nuestros niños. Y eso es algo que no todos hacen, chicos. A veces tenemos un poquito de inconvenientes porque a veces hay docentes o hay padres de familia que no confían en el proceso del desarrollo de nuestros niños, ¿no? Y que evidentemente nosotros tenemos que conocer que hay que aprovechar esa energía, esa creatividad, esa inteligencia natural que tienen cada uno de nuestros niños. El autodescubrir su propio aprendizaje le va a dar autonomía, le va a dar seguridad, le va a dar estabilidad y propiamente le va a dar independencia. Así que no se olviden de eso, chicos, porque ese es un punto muy importante. Pero ¿qué otro punto tengo que considerar yo? ¿Qué otro punto iré a considerar yo como funciones del educador Montessori? Pues evidentemente hablamos de que el educador Montessori tiene que ser mentor. Definitivamente va a ser un mentor. Es por ello que el guía actúa como un mentor, brindando apoyo y orientación a los niños. Ayuda a desarrollar su independencia, su autonomía y su confianza en sí mismos. Es por ello que yo no puedo dejar de lado definitivamente esta preguntita o esta preguntita importante que yo debo de hacer, que habla evidentemente de haber visto todo lo que he visto yo, de todo lo que he hablado. En pocas palabras, chicos, ¿cuál sería, por así decirlo, la respuesta adecuada a la siguiente pregunta? Les voy a mandar una preguntita por el chat, ¿sí? Y me la van a responder también por el chat. Yo les voy a dar unos cuantos minutitos, ¿sí? Y esto nos va a permitir a nosotros tener la facilidad de responder esta preguntita que definitivamente nos va a ayudar mucho en el proceso de comprensión. Un ratito, chicos, que les escribo la preguntita. Ya. Nos va a ayudar en el proceso de comprensión. Y yo aquí les voy a dejar la preguntita con las opciones. Yo quiero que ustedes me respondan sinceramente y me digan cuál sería la opción correcta. Y la preguntita es la siguiente, chicos. ¿Cuál es la función principal del guía Montessori? Yo he visto una serie de cosas. He visto cualidades, he visto funciones, he visto importancia, he respondido algunas preguntitas que me han permitido a mí saber qué es lo que yo debo de tener, cómo debo de trabajar, para que posteriormente yo pueda ejecutar mi proceso de ser, ¿verdad? Entonces, para esto, chicos,
Les voy a dejar esta preguntita en el chat. Espero me la respondan. Les voy a dar 3 minutitos, ¿sí? Para que podamos responder a esta preguntita tan interesante. Y luego vamos a explicar de una forma más profunda la respuesta en general, ¿sí? Ahora sí, les mando la preguntita. ¿Logran ver todos la preguntita, chicos? Muy bien, ahora sí. Vamos a responder a esta preguntita tan interesante que nos dice, ¿cuál es la función principal del guía Montessori? ¿Cuál sería la función principal, chicos? Tenemos 4 opciones. La primera opción nos dice impartir clases magistrales a los niños. La segunda nos habla de facilitar el aprendizaje y el desarrollo autónomo de los niños. La tercera nos dice controlar el comportamiento de los niños en el aula. Y la cuarta nos dice evaluar el rendimiento académico de los niños. A ver, les voy a dar exactamente 3 minutitos. Muy bien, tengo a Emily, a Francis. A ver, vamos a darles los 3 minutitos, ¿sí? Muy bien, a ver, tengo a Alberto, tengo a Zulín, tengo a Araceli, no, Ariceli, a Adriana, Francis, Emily. Muy bien, chicos, creo que ya hemos dado los 3 minutitos y definitivamente la respuesta efectiva, ¿no? Sería muy bien, Miosairi, muy bien. Sería facilitar el aprendizaje y el desarrollo autónomo de los niños. Esa sería la respuesta final y la respuesta específica para poder entender cuál es la función principal del guía Montessori. ¿Y por qué les indico esta preguntita? Porque muchos me preguntan, a veces me dicen, ¿no? Miss, pero en síntesis de todo lo que usted nos dice, ¿cuál sería la función principal? Entonces yo tengo que a ustedes darle la herramienta y la respuesta clara y concreta para que ustedes puedan tener esta capacidad de desarrollo como guía Montessori, ¿sí? Entonces, básicamente yo voy a comprender que esa sería la función principal, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente punto. Y hablo ahora de las habilidades esenciales que debe de tener el guía Montessori. Evidentemente nosotros hemos visto una serie de cualidades, una serie de funciones y una serie de especificaciones necesarias. Pero aquí yo tengo que considerar ahora las habilidades esenciales que va a necesitar este guía. Y vamos a empezar desde la paciencia y la empatía. Chicos, ¿por qué será necesario ser pacientes y empáticos? ¿Por qué será necesario eso? ¿Para qué lo necesito? Pues básicamente lo necesito para poder comprender a cada uno de mis niños, para ponerme en el lugar de cada uno de ellos. Como se dice, ¿no? Uno a veces no entiende las cosas que le pasan al prójimo o al otro hasta que te pasen a ti. Y cuando nos pasa a uno, recién podemos comprenderlos, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos que esperar a que nos pase algo para poder entender o comprender la perspectiva de otra persona? Es por ello que aquí nace este valor importante de la empatía. Generar una conciencia crítica sobre la situación de esta persona o de este niño, por ejemplo.
Hay personas que yo he podido escuchar, porque sí he escuchado, que dicen, ay, este niño que llorón, este niño que fastidioso, este niño esto, este niño el otro. Pero ojo, no te olvides que tú también has sido niña, que tú también has sido niña y que de repente también fuiste un niño así. Recordemos que todos los niños tienen diferentes comportamientos según el entorno en el que están, según el mundo del que vienen, y lo hablo en función a comprender que vienen de un hogar distinto, cada uno de ellos. Y es por ello que tenemos que tomar esa perspectiva de empatía. La paciencia y la empatía, chicos, son fundamentales para comprender las necesidades y el ritmo de cada niño. Si nosotros no aprendemos a desarrollar la paciencia y la empatía, pues básicamente no vamos a poder seguir en el proceso de interacción con cada uno de nuestros niños. Luego hablamos de una observación atinada. ¿Qué nos dice esta observación atinada? ¿Qué nos dice, chicos? Pues evidentemente nos habla de la capacidad de poder observar, de poder analizar el comportamiento del niño. ¿Será importante observar el comportamiento del niño? Sí, ¿verdad? ¿Y para qué voy yo a analizar el comportamiento del niño? Para comprender sus necesidades, sus intereses, ¿verdad? Entonces, básicamente yo voy a tomar en cuenta eso. Así que chicos, les voy a dejar otra preguntita ahorita en el chat para poder responder esta otra preguntita, ¿sí? Un minutito. Ahora sí, vamos a dejar esta preguntita, chicos. Y quiero que por favor, chicos, se tomen su tiempito para que ustedes lo puedan responder y me lo van a responder en el chat también, ¿sí? Estoy tratando de trabajar con ustedes de forma que yo voy a poder también ver cómo todos se desarrollan, ¿sí? Cómo todos aprendemos, ¿sí? Y posteriormente, pues vamos respondiendo preguntitas que van a ser necesarias de repente para su proceso de evaluación, ¿sí? Ahora sí, les voy a dar 3 minutitos también, chicos, para que me respondan esa pequeña preguntita. Muy bien, chicos. Entonces ya hemos respondido, creo, varios la preguntita. Quisiera saber si todos ya han participado en esta preguntita, en esta interacción que tenemos. Y la preguntita nos dice lo siguiente. ¿Qué habilidades debe de tener un guía Montessori? ¿Qué habilidades, chicos? Vemos aquí una serie de habilidades esenciales, pero hay algunas que son muy particulares, que nosotros debemos de conocer y debemos de tener. Y efectivamente, chicos, vamos a hablar de una respuesta que creo que la gran mayoría la ha atinado y que sí están preparados para hacer un guía Montessori. Y hablamos evidentemente de ser o de practicar una observación, tener empatía, fomentar la independencia, el conocimiento de la filosofía Montessori. Y efectivamente, chicos, esto nos permite a nosotros saber que cuando nosotros hablamos de poder generar paciencia, empatía, observación, son procesos principales, habilidades principales que tiene que desarrollar el guía Montessori. Pero sumado a esto, nosotros tenemos que contemplar la creatividad, la innovación,
La comunicación efectiva, que son cosas que a nosotros no nos puede faltar por nada del mundo. Por ejemplo, el guía debe ser creativo, innovador, para poder adaptar sus materiales, las actividades a las necesidades de los niños. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente el guía tiene que tener esta capacidad de imaginación, tiene que tener esta capacidad de poder ponerse en el lugar de ese niño, pensar como niño. Muchos de nosotros hemos sido niños, pero hemos olvidado cómo pensábamos cuando éramos niños. Teníamos una inteligencia natural, ¿verdad? Algo ocurrente, pero era válida nuestro proceso de desarrollo, de aprendizaje, de pensamiento. Y esto es algo que definitivamente muchos de nosotros no lo hemos tomado en cuenta. Y eso es lo que pasa cuando nosotros hablamos de poder generar creatividad e innovación. Hablamos de ser creativos, pero hablamos de que estas habilidades deben trabajar en conjunto. Para yo tener empatía por cada uno de mis niños, tengo que recordar cómo fue mi niñez. Tengo que recordar cómo fui yo cuando era niña, cómo fui yo cuando era niño. Y también recordar qué es lo que yo necesité cuando era niño. Es por ello que este método Montessori establece mucho el trabajo también de las emociones, ¿no? De trabajar en función a una mejora en el proceso de desarrollo de cada uno de nosotros y de cada uno de los niños. ¿Por qué hablo de nosotros? Recordemos que el guía Montessori aprende también de los niños y también procesa su aprendizaje. Ahora hablamos de una comunicación efectiva y sabemos muy bien que la comunicación clara y concisa para guiar, motivar e inspirar a los niños en su proceso de aprendizaje es algo que sí o sí nosotros tenemos que trabajar. ¿O será que a un niño de 2 años yo le hablo con palabras técnicas? ¿Será que hablándole con palabras técnicas mi niño va a comprender? ¿Mi niño de 2 años? No, ¿verdad? Tengo que ser más clara, más concisa. Tengo que evidentemente hablar de modo que él me pueda comprender a su propio pensamiento, su propio entendimiento. Y muchos dirán, pero ¿por qué le hablan así? No, eres un niño grande. Chicos, el que sea un niño de 2, 3, 4 años no quiere decir que sea un niño grande y que lo dejemos de lado, solamente porque tiene 3, 4 años. No, chicos, sigue siendo niño, sigue siendo pequeño. Y recordemos que el proceso de aprendizaje de cada uno de ellos es independiente, es individualizado, es progresivo. No todos los niños de 4 años piensan igual. No todos los niños de 3 años sienten igual. No todos los niños de 2 años hablan o interactúan entre todos. No todos tienen el mismo proceso de aprendizaje y de desarrollo. Y eso no quiere decir que unos van a ser más que otros. No, no, no. Entonces nosotros tenemos que aprender a comprender que cada uno de ellos es único, es especial. Y el guía Montessori tiene que trabajar en función de todas las habilidades que tiene para poder implementar en su trabajo diario que va a tener con cada uno de sus niños. ¿Y por qué digo con cada uno de sus niños? Porque evidentemente el proceso de aprendizaje que nosotros vamos a brindar es individualizado. Cada niño se desarrolla y cada niño aprende según a las actividades que nosotros hagamos de manera individualizada. Así que no podemos olvidar eso. ¿Sí, chicos? Así que vamos a seguir avanzando con nuestro próximo PPT para poder comprender qué es lo que básicamente nosotros queremos saber y qué rol tenemos que cumplir como guías Montessori. Hemos hablado que evidentemente la observación es una herramienta clave, ¿verdad? Es algo funcional, es algo muy importante. Y por ello, nosotros tenemos que hacernos una preguntita muy importante, que también les voy a compartir por el chat y les voy a dar también 2 o 3 minutitos, ¿sí? Es una forma de poder interactuar con ustedes, de hacer que nosotros gestionemos nuestro propio pensamiento crítico y evidentemente pues eso nos va a ayudar a trabajar y a tener una perspectiva más clara de lo que nos dice este método, ¿sí? Así que vamos a comprender ahorita y vamos a responder, ¿sí? Una preguntita muy importante. Déjenme un ratito, chicos. Estoy escribiendo la pregunta. Y aquí está.
La preguntita es la siguiente. ¿Por qué es importante la observación en el método Montessori? ¿Por qué es importante, chicos? ¿Por qué será importante? Chicos, le doy también a ustedes 2 o 3 minutitos y respondemos esta preguntita tan interesante. Justo que vamos a hablar de observación, ¿sí? ¿Por qué es importante la observación en el método Montessori? Muy bien. Hemos visto básicamente que todos me dicen la opción número 1. Y hay algunos por ahí que de repente me escriben con su propia deducción, ¿no? Con su propio entendimiento. Y eso también es válido, chicos, ¿ah? También es válido. Nosotros estamos en un aula virtual que definitivamente es democrático, ¿sí? Y evidentemente sabemos, chicos, que la observación en el método Montessori es importante porque permite personalizar el aprendizaje y apoyar el desarrollo individual de cada niño. Eso es lo que básicamente nosotros queremos lograr. Por eso hablamos que la observación es como una herramienta clave. Tomando en cuenta desde el primer punto, chicos, observación sistemática para poder identificar el desarrollo individual de cada niño, sus fortalezas, sus intereses, sus necesidades. Sí, básicamente a nosotros nos ayuda a comprender desde una perspectiva diferente. También hablamos de poder documentar las observaciones para crear un registro del progreso del niño y ajustar la intervención pedagógica según sea necesario. También hablamos de poder utilizar la observación para poder evaluar la eficacia del ambiente preparado y poder adaptarlo para poder optimizar el aprendizaje. Esto nos ayudará a nosotros a trabajar activamente como guías, considerando estos puntos de la observación que nos va a ayudar en el proceso de desarrollo de cada uno de nuestros niños. Es por ello, chicos, que les hago estas preguntitas para que ustedes puedan eh, familiarizarse con ciertos términos y evidentemente pues conocer de manera muy puntual qué significa cuando yo hablo de aquello o de aquello, ¿sí? Entonces, según a lo que nosotros hemos visto ahorita, sabemos muy bien que este método es muy importante porque va a jugar un papel sumamente necesario para que el niño pueda desarrollarse oportunamente, ¿verdad? Entonces, basado a esto, chicos, yo tengo que comprender que definitivamente la observación es algo que yo voy a trabajar en todos los campos. Hasta para los métodos científicos nosotros tenemos un proceso de observación y tenemos un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, para ello, yo voy a tener que considerar que las pautas del proceso de observación van a tener que ir en orden, ¿sí, chicos? Primero, partiendo de este poder identificar el desarrollo individual de cada uno de nuestros niños, poder identificar sus necesidades, sus debilidades, sus fortalezas, sus intereses, sus necesidades. Es por ello que yo hablo desde la primera parte de una observación sistemática y por ello yo tengo que aprender a identificar esos pasos en cada uno de mis niños. También tengo que considerar en seguir el lineamiento de los pasos para poder documentar todo lo que yo observo, porque base a mi observación que yo realice, voy a generar mi ambiente, voy a generar mi intervención pedagógica, voy a saber ajustarla a sus necesidades y obviamente voy a tener que crear un registro por cada uno de mis niños. ¿Cómo va avanzando mi niño? ¿Cumplió con tales expectativas que yo esperaba? ¿Qué necesita en el proceso de mejora? ¿Sí? Y 3, hablamos pues básicamente de utilizar la observación para poder evaluar. Entonces, cuando yo hablo en este ambiente de poder evaluar, es que voy a tener que tomar en cuenta si voy a hacer cambios en mi ambiente preparado, si voy a poder adaptarlo a ciertos materiales, a ciertos
presentaciones de materiales diferentes para poder gestionar y optimizar el aprendizaje. Así que por ello no podemos dejar de lado esta pauta importante de que evidentemente la observación tiene una serie de pasos que sí también tengo que considerar para poder trabajar activamente y conocer cómo evidentemente se desarrollan nuestros niños, ¿sí? Así que, siguiendo con el tema, chicos, quiero saber qué punto es el que sigue acá, porque antes de seguir, allá, ahora sí, vamos a ponerles ahora sí el videíto, porque el siguiente tema que vamos a ver va a ser orientado un poco al videíto que vamos a ver, ¿sí? Así que mucha atención al video, chicos, porque es un video muy bonito, es un video muy fundamental, ¿sí? Así que no lo vamos a dejar pasar así por así, ¿ya? Así que pedir que por favor tomemos atención porque también nos vamos a reír un poquito con lo que vamos a escuchar, ¿sí? Y esto también es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿sí? Ahora sí. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse, no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía, si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra. Y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema.
en una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón. Que una de dos. O la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, oye, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y les digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Muy bien, chicos. Respecto al videíto que hemos visto, ¿qué podemos decir, chicos, respecto al videíto que hemos visto? Los leo en el chat. ¿Qué podemos decir, chicos? Un videíto muy interesante, ¿verdad? Ver la perspectiva del niño, ¿no? En su proceso de aprendizaje. ¿Cómo se da este proceso de aprendizaje? Que hay que respetar al niño, que hay que escucharlo, que hay que mirar desde su perspectiva, ¿verdad? Que hay que escuchar y comprender desde su mente de niños, ¿verdad? Son impredecibles, muy bien. Y son naturales. Por eso que hablamos de una inteligencia natural, que aunque parezca gracioso, hay razón en lo que dicen. Entonces, esto es algo que va a ir ligado a lo que vamos a ver ahora, de respetar este desarrollo natural del niño, de respetar este ritmo individual. Este videíto nos habla de varias fases importantes, ¿verdad? Dentro de estas fases importantes nos habla de lo siguiente, de poder comprender que cada niño es único y es diferente, que quizás nuestro método puede fallar a la perspectiva de un adulto, pero si hacemos un método que establezca desde la perspectiva de niño, pues definitivamente vamos a gestionar un aprendizaje diferente, ¿no? Muy bien, Emily. Es muy importante ver la perspectiva del niño, por eso les digo, chicos, pensemos como niños, seamos niños con los niños, para poder respetarlos, comprenderlos, conocerlos. Todos hemos sido niños, pero lo hemos olvidado en el proceso. Todos hemos sido niños, pero ya desconocemos qué es ser un niño,
Entonces, básicamente lo que yo necesito es aprender a respetar el desarrollo natural de cada uno de mis niños. Y por ello que he tocado ese videíto para poder ver este apartado tan importante, de hablar del ritmo natural del niño, de reconocer que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje y desarrollo, respetando su proceso único, porque básicamente voy a respetar su proceso único. También hablo de las etapas del desarrollo, comprender las etapas del desarrollo del niño, que evidentemente brinda las oportunidades de aprendizaje acordes a su edad y su capacidad. Por ejemplo, en el siguiente tema que tenemos, nosotros el día martes, vamos a hablar sobre las etapas de los planos del desarrollo en el método Montessori. Y esa clase es imperdible, chicos, porque es ahí donde nosotros vamos a comprender cómo se dan estos procesos de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué razón tenemos que conocer las etapas? Para poder evaluar y considerar este proceso que el niño tiene, su mente absorbente, su mente razonadora, entre otros puntos importantes. Por ello que cuando nosotros hablamos de poder respetar al niño, su proceso natural, hablamos de autonomía, de libertad, hablamos de poder fomentar esta libertad del niño para que el niño pueda explorar, pueda descubrir, experimentar, aprender a su propio ritmo. Ya les he dicho, la importancia de que nosotros tengamos esa capacidad de poder respetar al niño en su proceso de aprendizaje, de darle esa facilidad y las herramientas necesarias para que él aprenda, de confiar en la capacidad de cada uno de nuestros niños. Confiemos en ellos, chicos. Hay que darles la oportunidad. Toda experiencia es importante para el aprendizaje. Si nosotros no le damos esa facilidad, pues el niño no va a aprender. El niño siempre va a estar muy limitado a que alguien lo guíe, a que alguien esté a su costado para que le enseñe. Que no está mal, claro, ¿no? Pero sin embargo, yo tengo que tomar en cuenta que mi niño puede también desarrollarse oportunamente. Entonces es por eso que yo voy a respetar su ritmo de aprendizaje, voy a respetar también según las etapas del desarrollo y voy a ayudar a mi niño a que pueda explorar, autodescubrirse, experimentar, descubrir. Así que no olvidemos esta parte que es sumamente importante, chicos, porque muchos especialistas lo dejan de lado, dejan eso de lado y hacen las cosas de manera muy parametradas. Y es ahí donde nosotros perdemos ese amor por el conocimiento y ya se vuelve en una obligación. Y cuando hay una obligación, pues ya no aprendes igual, ya no lo aprendes de la misma manera. Así que evidentemente yo tengo que tomar en cuenta que este proceso de respetar al niño va más allá de lo que nosotros pensamos, va más allá de lo que nosotros podamos tomar en cuenta, ¿sí? Así que vamos con el siguiente PPT, chicos. Y justo también lo que hablábamos del video, y justo lo que hemos visto en el video. Hablamos de poder promover un aprendizaje sin dirección excesiva. ¿Qué era lo que hacía este docente, chicos? ¿Qué era lo que hacía? Planificaba su clase, programaba, ¿verdad? Pero él hacía una dirección muy excesiva, ¿verdad? Y no contabilizaba, o por así decirlo, no contaba con las respuestas oportunas que estos niños le darían. Entonces para él fue todo sorpresa, ¿verdad? Que le daban respuestas que ni él hubiera podido imaginar, ¿cierto? Sin embargo, se dio cuenta que para promover este aprendizaje debe hacerlo pensando como niños, desde la perspectiva de niño, ¿verdad? Y es por ello que en este aprendizaje se involucra 3 factores importantes, que parte desde la observación, que evidentemente es necesario para comprender sus intereses, sus necesidades, ¿no? Que permitan obviamente que el niño pues tenga una perspectiva diferente. También hablamos de un aprendizaje
orientado al aspecto autodirigido, ¿no? Aprendizaje vivencial, y para ello, pues, es necesaria la observación. La presencia. ¿Qué quiere decir la presencia? Nosotros como guías Montessori tenemos que brindar una presencia reconfortante, un ambiente preparado que sea seguro y protegido para cada uno de ellos, que su aula, su ambiente sea un lugar de paz, de calma, que sea necesario para cada uno de ellos, para que definitivamente se puedan integrar y se pueda respetar este proceso de aprendizaje. También hablamos de un proceso de intervención. ¿Y por qué hablamos de un proceso de intervención, chicos? Porque definitivamente nosotros como guías Montessori solamente vamos a intervenir cuando sea necesario para guiar y para ofrecer apoyo. Nosotros no podemos intervenir cuando el niño está gestionando su aprendizaje solo y lo está haciendo bien, o lo está haciendo más o menos, pero no importa. Dejemos que lo hagan a su propósito, dejémoslo que lo haga a su perspectiva. Porque si nosotros no dejamos que ellos lo hagan, mañana más tarde va a pesar. Y no nosotros que somos los guías, sino a los papitos, sino a los mismos niños. Se acostumbran. Entonces, en el proceso de poder promover este aprendizaje sin una dirección excesiva, se consta básicamente trabajar mediante la observación, haciendo una presencia de que sea reconfortante, considerando que la intervención que va a tener el guía va a ser solamente cuando sea necesario y para guiar y para ofrecer apoyo, más no para poder realizar la actividad que el niño tiene que hacer. Miren, les comento algo, una experiencia que pasó una vez. Yo tenía un niño, ¿sí? Que llegaba siempre y cuando se le mandaba a hacer algunas actividades a casa, traía las actividades muy bien hechas. Eso fue el primer mes. Empezando el segundo mes, me parecía raro porque cuando yo hacía las actividades en clase, como que el niño pues no quería integrarse con su grupo, como que había ahí algo, ¿no? Entonces yo decía, qué raro porque él cuando juega se integra bien, cuando estamos en el ambiente se integra bien, pero no quiere seguir la actividad. Bueno, dije, no voy a presionarlo, ¿no? Así que un día le doy la oportunidad de hacer una actividad que habíamos presentado para que el niño lo desarrolle, ¿no? Y me dice que no lo quiere hacer. Me dijo, no lo voy a hacer. Así, textual. Y yo le dije, ok, amor, no te preocupes. Le digo, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver, de repente deseas hacer alguna actividad. Vamos al ambiente, le digo, para ver qué otra actividad podemos realizar. Y me dijo, no, porque mi mamá me hace mis tareas, me dijo. ¿Por qué tu mami te hace tus tareas? Sí, porque ella dice que yo me demoro y que yo no puedo. Un niño de 5 o 6 años te habla claramente. Entonces yo dije, ojo, acá tenemos un error y tenemos un problema, ¿verdad, chicos? ¿Tenemos un problema o no? Y no solamente porque el niño no va a hacer la actividad, sino que también tenemos un problema emocional ya que está afectando al niño, ¿verdad? Él desde ya se está sintiendo frustrado, desde ya se está sintiendo menos, desde ya se está sintiendo como que él ya no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿le estamos haciendo un favor a ese niño? ¿La mamá le está haciendo un favor o lo está perjudicando? ¿Ustedes qué dicen? Lo estamos perjudicando, ¿verdad? Lo está perjudicando la mamita, y la mamita quizás en su poca comprensión no está entendiendo que está perjudicando a su niño desde un punto que ella piensa que la rapidez es algo que ella necesita y que el niño posteriormente comprenderá, ¿no? Entonces, yo tengo que tomar en cuenta, Kiko, estas fases o estas experiencias para poder comprender que pueden afectar en el proceso de aprendizaje del niño. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, como yo me di cuenta que la mamita no quería colaborar, porque me dijo, Miss, yo no tengo tiempo para realizar estas actividades en casa con mi niño, que no sé qué, no sé cuánto. Señora, pero no tiene ni un día a la semana, le digo de repente una horita por ahí.
No, 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 porque yo llego sumamente cansada y una serie de cosas. Entonces, cuando tú ves que no hay apoyo por parte del papito o la mamita, pues tienes que tomar otras acciones, ¿verdad? Entonces, dije, no le voy a enviar ningún tipo de actividad. No le voy a mandar nada para que de repente practique en casa con mamá o con papá, porque siempre se manda, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar con mi niño en el aula y voy a hacer que me haga las actividades en el aula. Al comienzo, chicos, el niño padecía porque no podía ni agarrar el lápiz, no podía ni manipular un objeto, se frustraba, se desesperaba. Y es comprensible porque todo el tiempo tuvo la ayuda de alguien más, ¿verdad? Entonces tuvimos que dejar que primero explore, que se integre, que juegue, que haga, que deshaga, que vaya respetando poco a poco normas, porque no respetaba normas tampoco. Y no respetaba las normas porque básicamente la mamita también le había dicho que solamente, o sea, yo no entiendo, ¿no? Tú como mamita haces un esfuerzo para que tus niños estudien y si tú no les exiges, o al menos como madre, no les ayudas, no los guías o no los orientas en el sentido de que, mira, hijo o hija, ¿no? Tienes que tratar de estudiar, haz caso a tu maestra, ¿no? A ver, ayúdame en casa, porque los niños de 5 o 6 años ya trabajan la vida práctica desde los 2 añitos. Cuando sacan y ponen cositas de sus cajones, cuando guardan sus juguetes. Los niños de 2 años guardan sus juguetes, chicos. Desde los 2, 3, 4 ya tienen cierto orden. Ya se guían a ciertas indicaciones que nosotros damos. Entonces, el niño pues estaba pasando por un proceso en el cual era delicado porque no había apoyo de la mamita. Así que tuvimos que generar una actividad con él muy diferente, más que nada fortaleciendo el aspecto emocional, guiándolo adecuadamente y solamente de esa manera se pudo integrar. Una vez que se integró, chicos, el niño de pronto comenzaba a hacer sus actividades, comenzaba a utilizar sus materiales totalmente solo, sin necesidad de ayuda. Y en pocas palabras, yo me sentí muy bien porque sí me di cuenta que el niño, que yo había cumplido mi propósito y que ese niño estaba listo y preparado para pasar al siguiente nivel y que ya estaba adaptado. Incluso después de ello, chicos, la mamita me preguntó, ¿no? Me dijo, Miss, usted ya no manda ningún tipo de actividad, ¿qué es lo que mi niño está haciendo? Yo le digo, señora, ¿y usted ha observado a su niño cómo se comporta en casa? Ah, sí, me dijo, pero sí, lo veo más ordenado, me dijo, lo veo tranquilo, ahora hace cosas que no hacía antes, me dijo. Me sorprende un poco, me dijo. Entonces, y ahí comencé a hablar con la señora y la señora ya pudo comprender desde otra perspectiva. Es por ello, chicos, que siempre es bueno tratar de sensibilizar también, ¿sí? A los papitos para que también puedan colaborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus niños. Ahora sí, seguimos con el siguiente punto y hablamos de poder crear un ambiente preparado y acogedor. Sabemos muy bien que el ambiente preparado tiene que tener una estética, un orden, tiene que ser atractivo, ordenado, porque debe inspirar el aprendizaje. Sabemos muy bien que un ambiente preparado debe contar con materiales sensoriales, estos materiales manipulativos que van a estimular los sentidos y el aprendizaje práctico del niño. Y también sabemos que vamos a trabajar con espacios de trabajos individuales, espacio personal para cada niño, donde pueda trabajar de forma independiente, ¿verdad? ¿Estamos considerándolo entonces así, chicos? Qué importante es tomar en cuenta este aspecto del ambiente preparado, ¿verdad, chicos? Es por ello que yo tengo que tomar la perspectiva de trabajar adecuadamente el ambiente preparado. Y por ello les voy a hacer una preguntita, chicos. Y les voy a dejar por el chat para poder participar activamente. ¿Qué papel juega el ambiente preparado en el aprendizaje Montessori? ¿Qué papel juega? Y vamos a empezar, chicos. Les estoy escribiendo la preguntita. Un minutito. ¿Qué papel juega el ambiente preparado?
en el aprendizaje Montessori, chicos. Vamos, estoy escribiendo un ratito, chicos. A ver, ahí les lanzo la preguntita, chicos, y vamos a ver qué papel juega el ambiente preparado en el aprendizaje Montessori. ¿Cuál es el papel que juega? A ver, vamos a ir respondiendo en el chat, chicos. 2 minutitos les voy a dar porque tenemos que avanzar. Muy bien, chicos. La opción número 1, ¿verdad? El ambiente preparado facilita el aprendizaje autónomo y la exploración en el método Montessori, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos determinar estos puntos para tener en claro cómo voy a trabajar yo considerando mi ambiente preparado y siendo yo un guía Montessori porque van de la mano todos los puntos que nosotros estamos viendo, desde los fundamentos, el ambiente, el rol del guía Montessori, las etapas del desarrollo, los planos del desarrollo del método Montessori, sí, son necesarios. Las áreas de aprendizaje, los materiales son necesarios. Todos los temas van en función de un aprendizaje totalmente funcional, ¿sí? Ahora sí, vamos en el siguiente punto y nosotros vamos a hablar de poder acompañar al niño en su camino de autodescubrimiento. ¿Por qué hablamos de un camino de autodescubrimiento? Pues evidentemente hablamos de un camino en su autodescubrimiento porque el niño definitivamente va a explorar y el explorar le permite brindar oportunidades para poder experimentar, explorar, descubrir un mundo a través de los sentidos. Es por ello que nosotros usamos mucho material sensorial. También hablamos de poder preguntar. El niño para generar su propio descubrimiento, ¿no? Va a fomentar su propia curiosidad. Nosotros tenemos que ayudarlo a fomentar su curiosidad. Este pensamiento crítico que gestiona el cuestionamiento del niño, que él mismo aprenda a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Pero cómo así? Y es por ello que nosotros tenemos que darle siempre de manera diaria ambientes que sean productivos, que definitivamente los anime a preguntarse, ¿qué voy a aprender hoy? ¿Por qué he aprendido esto? ¿Para qué me sirve aprender? En donde el niño pueda buscar respuestas a las preguntas que él mismo se pueda hacer. Fomentar la curiosidad es muy importante para poder desarrollar este autodescubrimiento en cada uno de los niños. Y 3, hablamos de poder desarrollar. Guiar al niño en su proceso de desarrollo de habilidades es muy importante, porque vamos a lograr un desarrollo de conocimientos y de autonomía. Es por eso que cuando nosotros hablamos de un autodescubrimiento, tenemos que enfatizar la importancia que conlleva generar, fomentar, inspirar en el niño el amor por el aprendizaje. Considerar que evidentemente el niño tiene esta capacidad de desarrollarse, esta capacidad de aprender, validar sus propias perspectivas, porque el niño necesita sentirse validado, comprendido, entendido. En el proceso de que vaya a ir creciendo, él va a ir buscando nuevas perspectivas según a lo que ya creía y solo va a empezar a gestionar también un proceso mediante experiencia. Sabemos que la experiencia es basada a lo que normalmente se conoce como error, pero al niño no le podemos decir es un error. Le tenemos que decir que es una experiencia que lo va a llevar a un aprendizaje, porque es normal equivocarse, todos nos equivocamos, ¿verdad, chicos? A todos siempre nos ha salido mal algo en algún momento, y no por ello vamos a juzgar a un niño pequeño por querer ser o por querer que ese niño sea, entre comillas, perfecto. Nosotros tenemos que comprender que hay algo que no se cura usualmente, y eso es el corazón, las emociones. Cuando las emociones son dañadas, no se curan de manera rápida. Trae muchas consecuencias en el futuro. Es por ello que nosotros tenemos que aprender
que los niños pequeños, cuando están tristes, es porque algo les afectó. Hay personas que dicen, no, él no entiende, se olvida. Eso es mentira, chicos. Los niños no se olvidan. Siempre queda guardadito en ese corazoncito pequeñito, en esa cabecita, siempre queda ese rechazo, ese dolor que han podido padecer ellos, ese dolor queda en su alma. Por ello, chicos, yo siempre trato de sensibilizarles la importancia de poder valorar a nuestros niños, de darles la oportunidad de que ellos se desarrollen. Hay que validar sus capacidades, chicos, sus propias habilidades y destrezas, para que ellos puedan generar su propio autodescubrimiento. Hay que motivarlos a que sean curiosos, a que se cuestionen, a que generen ese pensamiento crítico, ¿sí? No se olviden de lo que les digo, chicos. Vamos a continuar con el siguiente punto. Y evidentemente sabemos que el guía Montessori es como el modelo a seguir. Sabemos muy bien que nosotros tenemos que demostrar respeto por el niño, por su individualidad y su proceso de aprendizaje. Tenemos que siempre recibirlos con mucho entusiasmo, mostrar entusiasmo por el aprendizaje y la exploración del niño. Y también tenemos que considerar la curiosidad, que es algo que les hablaba, de fomentarles la curiosidad y el cuestionamiento, mostrando interés en el mundo que nos rodea. Cuando nosotros les damos esas herramientas a nuestros niños, ellos solitos comienzan a encaminarse, a preguntarse. Es por ello que de ahí viene la mente razonadora. Luego se comienzan a preguntar, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y eso es muy normal. Es muy natural, porque definitivamente están en ese proceso de curiosidad y de aprendizaje. Y por último, chicos, vamos a concluir que definitivamente el rol del guía Montessori es fundamental para el desarrollo integral del niño. El guía Montessori trabaja de manera funcional todos los aspectos, el aspecto emocional, el aspecto social, el aspecto cognitivo, el aspecto motor, y es definitivamente importante y necesario, porque al crear un ambiente preparado, ¿sí? Nosotros vamos a tener la perspectiva de poder observar atentamente, de acompañar el proceso de aprendizaje sin una dirección excesiva, servir como modelo, porque el guía Montessori mayormente siempre es el modelo a seguir de sus niños. Permite que los niños, pues evidentemente, florezcan como individuos independientes, curiosos y preparados para el futuro. Nosotros tenemos que considerar que el ser guía Montessori establece una serie de pautas importantes, tales como les había manifestado al comienzo, ¿no? De ciertas características: paciencia, empatía, conocimiento del método, respeto por el niño. También tenemos que considerar que hay responsabilidades, sí, que va a asumir el guía Montessori, ¿no? ¿Qué responsabilidades va a asumir, chicos? La preparación del entorno, el observar y registrar oportunamente, el presentar materiales que sean definitivamente importantes, adaptando a las necesidades y ritmos de cada niño, el fomentar la independencia, porque el guía Montessori fomenta la independencia y la autodirección en los niños, animándolos a que puedan tomar decisiones y resolver problemas de manera autónoma. Ellos simplemente se muestran como son, y nosotros como guías Montessori tenemos que interactuar para hacer la presentación del material, guiarlos oportunamente con los materiales y gestionar el aprendizaje. Hacer que el niño pues sea vivencial, aprenda de manera vivencial y gestione un aprendizaje autodirigido, que es algo que básicamente enfatiza este método Montessori, ¿sí? Y bueno, chicos, el día de hoy hemos visto, ¿sí? Hemos visto el rol del guía Montessori, hemos visto las cualidades de un buen guía, las cualidades que debe cumplir un buen docente según Montessori, las funciones del educador Montessori. Hemos visto también las habilidades esenciales. Hemos visto la observación como herramienta clave, cómo seguir estos lineamientos de observación. Hemos visto un videíto que nos ha permitido ver el respetar el desarrollo natural del niño. ¿Y qué es lo que debemos respetar? El ritmo individual de cada uno,
las etapas del desarrollo, la autonomía y libertad. También hablamos de poder promover el aprendizaje sin una dirección excesiva. No podemos dirigir, tenemos que intervenir solo cuando sea necesario. Hemos visto de que este ambiente preparado y acogedor, porque es parte de nuestra responsabilidad crear este ambiente, debe cumplir estos 3 pasos importantes. Luego hemos visto de cómo acompañar al niño en su camino de autodescubrimiento, desde la exploración hasta el desarrollo del niño. También hemos visto que el guía Montessori es el modelo a seguir, porque definitivamente es el modelo a seguir. Nosotros, inculcando respeto, entusiasmo, curiosidad, cumplimos adecuadamente con todos los pasos necesarios para que el niño pueda aprender de una forma muy distinta y sobre todo de una forma que el niño pueda amar el aprendizaje. Y por último, sabemos que el rol del guía Montessori es muy fundamental para el desarrollo integral del niño y sabemos que básicamente el guía Montessori es la clave importante. Sabemos muy bien que uno de los 3 pilares importantes en el método Montessori no solamente es el niño, que obviamente es el centro y es la mente absorbente, sino que también cumple una función importante el guía Montessori y el ambiente preparado. Y ahí es donde evidentemente se completan los 3 pilares necesarios para desarrollar este método, ¿sí? Así que bueno, chicos, para mí ha sido un gusto tenerlos el día de hoy. Los espero el día martes en nuestra 4ª clase. Así que